3 minutos faltan para las 10 de la mañana y seguimos aquí en Bancate ese defecto. Y ya estamos en comunicación con Yamila Fuxman, promotora territorial de género de Tenemos Patria, de Peronismo por la Ciudad. Y vamos a estar charlando con ella sobre la intimación de desalojo a Casa Pringles, notificada por el gobierno de la ciudad. Hola Yamila, ¿cómo estás? Agustina Maldonado te saluda. Hola Agustina, muy buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias por atendernos, por charlar un rato aquí con nosotros. No, por favor. Y bueno, queríamos empezar preguntándote, ¿qué es Casa Pringles Autónoma Territorial Reparadora? ATR, Bien, sus siglas. Hoy le agregamos que es Casa Cultural Pringles, ATR, como vos bien dijiste, Autónoma Territorial y Reparadora. Bueno, es un espacio de resistencia, por supuesto, surge por la necesidad habitacional que en la ciudad de Buenos Aires cada vez es más acuciante y afecta a un mayor número de personas. Por supuesto que en el caso de los sectores más vulnerables económicamente esto es casi insostenible, y en particular podemos hacer una lectura con perspectiva de género que nos muestra que las madres y las diversidades con hijes les resulta aún más dificultoso conseguir alquileres. Hoy alquilar con niñas es casi imposible. En espacios como hoteles o casas colectivas es todavía más dificultoso. ¿Y quiénes viven ahí? ¿Cuántas personas? Actualmente hay alrededor de 10 mujeres. Esto varía porque la casa funciona como un refugio para mujeres y disidencias en situaciones de violencia por motivos de género. Entonces esto va variando la cantidad de mujeres y de niñas, pero son alrededor de 10, 12 mujeres, han llegado a ser 15, con sus hijas, que van también, ¿no? De 10, 15 niñas hasta casi 20. Tremendo, porque además de vivienda y como bien mencionás como un refugio, se hacen otras actividades, ¿no? ¿Cuáles son? En Casa Pringles funciona todos los jueves un merendero, un espacio de apoyo escolar y un espacio para adolescentes. Aparte, los viernes hay una reunión, primero, de convivencia de las personas que van transitando el espacio, que es muy importante para generar acuerdos y realmente un bienestar que les permita sentirse alojadas en el espacio, sea por el tiempo que sea. Y luego hay actividades culturales. En este tiempo pasaron un montón de artistas, de filósofas. Estuvo María Pía López, estuvo Marta Dillon, estuvieron compañeras como No Tan Distintes, estuvieron muchísimas artistas como Mariela Scafati. El viernes pasado hice una muestra hermosa reflexionando sobre qué es el hogar. La muestra se llamaba Muestra, entre paréntesis, Nuestra Casa, en la que colaboraron muchísimos artistas, por supuesto de manera totalmente gratuita y voluntaria. Siempre se hace una reflexión muy rica de eso. Y las chicas de la casa también aprovechan para cocinar unas empanaditas o alguna propuesta gastronómica que les permitan solventar los gastos que toda vivienda tiene, de arreglos, algunas cuestiones de adaptación de los ambientes. Ellas vienen haciendo un laburo muy importante en ese sentido para poner en valor la propiedad. No sé si mencionamos que la propiedad fue un artista plástico, Sibori era su apellido, que él la donó con fines sociales y culturales a principios del siglo XX, pero lamentablemente nunca se había puesto en uso, y hasta llegó a ser un archivo en algún momento y luego se volvió a desocupar totalmente. Bueno, y el gobierno de Larreta declaró por ley innecesario para la gestión junto a otros más de 1000 inmuebles públicos, pero bueno, sabemos que tienen el interés desde el gobierno porteño en este inmueble desde hace algunos años ya, vinculado obviamente con la necesidad de edificación y de realización de negocios inmobiliarios, y la única alternativa que se les está ofreciendo es dejar a estas personas en situación de calle o ir a la cárcel, ya que se les ha armado una causa por usurpación. Bueno, ¿cómo se puede salir de este brete en el que el gobierno de la ciudad está poniendo a la gente que reside en Casa Pringles ATR?
Sí, dos cosas. Una, esa, como vos bien decís, por ley, esta propiedad que habitan las compañeras de Casa Pringles está declarada en desuso. En esa ley hay 1000 inmuebles de la misma manera, ocupados por familias, por gente trabajadora, por personas que están habitando la ciudad de Buenos Aires con los mismos derechos que tenemos todos los demás, pero son lamentablemente estigmatizadas y considerados descartables como las viviendas, ¿no? Las viviendas, el único fin parece ser el inmobiliario. Y en esta situación, en otras leyes, se llegan a contabilizar más de 5.000 propiedades. Sí. O sea, ¿podría haber soluciones habitacionales en la ciudad más rica del país? Sí. ¿Hay voluntad política para hacerlo? Efectivamente no. Y eso lo demuestra no solamente con estas leyes declarando en desuso propiedades que están siendo habitadas, sino con las alternativas de resolución que les proponen a estas familias. Claramente esto es parte de un proceso de gentrificación que lo que busca es expulsar a los sectores populares de nuestra ciudad, y las alternativas son realmente vergonzosas. O podés irte a un parador que perdés absolutamente todas tus cosas, porque un parador no se va con cosas personales. Sí. Aparte que son separadas las familias, las mujeres por un lado, con les pibis, los varones por otro. Las condiciones de los paradores son tremendas porque el gobierno de la ciudad tiene una impronta de alguna manera la institucionalidad que se dedica a los sectores populares está sumamente vapuleada, son personas que están contratadas, la mayoría monotributristes, entonces se la pasan con una posibilidad de recambio muy alta, una necesidad de recambio muy alta, porque el trabajo es súper exigente, te pagan mal, ni siquiera estás registrado. La gente, yo no tengo nada contra los trabajadores, ni del VAP, ni de los centros integrales de la mujer. Lo que noto es que por las formas de contratación, la institucionalidad es tan precaria que tienen un nivel de rotación altísima. Claro, por supuesto. Entonces, no hay forma de contener a personas en situaciones tan delicadas como un post-desalojo si vamos a hacerlo con una institucionalidad tan precaria. Por supuesto que no hay hogares, que estas más de 5.000 viviendas o propiedades que están a disposición del gobierno de la ciudad no se piensan con esos fines. Y bueno, todo esto deriva en que efectivamente a las pibas lo que le plantearon es: ustedes de acá se van, elijan si va a ser a la calle, con sus hijes, o a la cárcel sola. Ese nivel de virulencia en la amenaza, en el amedrentamiento por parte de funcionarios públicos, es un hecho gravísimo que tenemos que considerar y que no podemos dejar pasar, porque realmente habla de una falta de empatía, de una falta de consideración de lesotres como seres humanos, que es muy preocupante. En estos momentos donde los discursos de derecha se van acrecentando y que cada vez más parece haber quienes se creen con el derecho de decir ustedes merecen, ustedes no, estos discursos de un gobierno en el poder, ¿no? De efectivamente ejerciendo el gobierno, una fuerza política ejerciendo el gobierno, y que piensa no solamente en volver a postularse después de 4 mandatos, sino volver al gobierno nacional, a mí la verdad es que me preocupa muchísimo. Es realmente preocupante y, como bien decís, ¿no? Mencionás varias cuestiones que tienen que ver con la inversión en estos inmuebles, con políticas para la situación, para los sectores populares dentro de una crisis de vivienda enorme, la forma y la contratación que tienen los trabajadores, que por supuesto si estás en condiciones de explotación y de bajo salario es muy difícil profundizar la tarea con todos los desafíos que tiene, como bien mencionás. Uh-huh. Y el proyecto que se maneja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y me gustaría ir un poco a eso, ya que obviamente, como bien se sabe, se nos vienen las elecciones de todo tipo, desde presidencial hasta entre nuestros distritos, en comunero, de todo. Bueno, ¿cómo ves un poco el panorama en la Ciudad de Buenos Aires y qué tipo de proyecto, de programa, de candidato, candidata o candidate se está construyendo, se puede construir en la Ciudad de Buenos Aires, cuando, como vos bien decís, 16 años de macrismo, del PRO en la ciudad, y parece
que no hay fuerza, no hay voluntad política, tampoco, no solo de parte del macrismo, por supuesto, en construir una ciudad más justa, sino de tal vez el peronismo o el Frente de Todos en tener, o sea, poder competir de una forma que interpele a los ciudadanos. Sí, yo creo que, bueno, estamos en años, estos últimos 4 años fueron realmente de una vorágine impresionante. La cantidad de cosas que nos pasaron a nivel global creo que están marcando una aceleración en los tiempos de las problemáticas y la falta de timing que todavía tenemos los espacios políticos para responder a eso. Sin duda va a haber que ayornarse, pero creo que se están haciendo los esfuerzos. Después podemos considerar si están bien direccionados o no, claro, pero para encontrar alternativas a eso. En lo personal considero que la gravedad de la situación nacional y de la ciudad de Buenos Aires ameritan los esfuerzos que sean necesarios para buscar la unidad. Sin duda creo que es la base del peronismo y la base de una posibilidad de construcción de proyectos a largo plazo. La política no puede seguir mirando de acá a la próxima elección. Necesitamos volver a definir un proyecto de comuna, de ciudad y de país. ¿Y te parece entonces que ahora que Cristina vuelve a ratificar su decisión de no ser candidata, que existe efectivamente un candidato de síntesis que pueda justamente representar este proyecto? Porque, bueno, también estoy completamente de acuerdo en que lo que se necesita es un programa claro, direccionado, de largo plazo, con distintas instancias, pero a veces es muy difícil que la gente vote un programa más no una cara. ¿Te parece que todavía puede existir ese candidato? Sí, creo que puede existir y que no hay otra alternativa. O sea, la responsabilidad política de todos nuestros compañeros y referentes que tienen en este momento la responsabilidad de generar esa candidatura es enorme, yo lo entiendo, pero creo que no hay otra alternativa. Las posibilidades son o construimos un candidato de síntesis a nivel acuerdos políticos o se definirá en las PASO, pero que tiene que haber un candidato que sintetice, ya sea por vías institucionales, las que están reglamentadas en los procesos electorales, o por la vía del consenso y el acuerdo político. Eso yo creo que sin duda va a ocurrir. Bien. Y mañana, volviendo al tema de Casa Pringles, mañana va a haber mañana jueves, ¿no? A las 19:30 una muestra de nuestra casa. ¿De qué se trata esta muestra? Esta es la muestra que se inauguró el viernes pasado con la presencia de la mayoría de los artistas y bueno, va a seguir hasta el 19 y después lo que tenemos hasta el viernes a seguir. Después lo que tenemos el sábado 20 a las 11 de la mañana va a ser el tercer encuentro de casas y vecinas en situación de desalojo. Ese es un encuentro que realmente les permite a todas las personas que están en esta situación tan difícil encontrar herramientas, no solamente de resistencia frente al amedrentamiento del gobierno de Rodríguez Larreta, sino también que empieza a poner el eje en quiénes son los funcionarios que tienen a cargo por ejemplo, los bienes de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son las posibilidades o los derechos que pueden reclamar para que mientras se resuelva el proceso vivan en las mejores condiciones posibles? Casa Pringles, por suerte, tiene una estructura, por suerte no, por Sibori, tiene una estructura edilicia espectacular, es una casa fuerte, pero hay otras viviendas que realmente están en una situación muy peligrosa, lo vimos en Flores, ¿no? Todavía hay una persona desaparecida. Sí. Hay cosas, situaciones que son muy graves y que requieren de soluciones comprometidas. Ese compromiso no lo tenemos por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero sí lo tenemos por parte de las vecinas y vecinos que viven en esas casas, que se están organizando primero por su bienestar personal y familiar, pero también para encontrar soluciones habitacionales generales.
Totalmente, que terminan siendo las herramientas que efectivamente son tangibles, ejecutables y que funcionan siempre que nos encontramos en problemas la comunidad organizada. Yamila, muchas gracias por esta entrevista. @Casa Cultural Pringles es el Instagram, vayan a seguir, estén atentos a todas las actividades. También para interpelar y convocar a nuestra comunidad aquí en la Comuna 5. Yamila Fuxman, muchas gracias por haber charlado un rato con nosotros aquí en Bancate ese Efecto. Muchas gracias, Saúl, lo sigo siempre. Abrazo. Abrazo enorme.